Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sonríe que Jesús te ama. Gloria a Dios. Hermanos, estoy contento porque me doy cuenta, ¿no?, de que en medio de esta generación, que a veces es verdad que pensamos que es complicada, es difícil, todo lo que hay, pero me doy cuenta que cada vez más Jesús se hace más famoso en medio de esta generación. Lo ponen de ejemplo en muchas cosas. Y jóvenes, y esto es muy importante. Lo que pasa que es verdad que algunos no lo conocen bien o están mal enfocados, y esto es el trabajo de la iglesia, de dar a conocer y enseñar. Escuché una entrevista de un joven, le decía a otro, dile, convénceme con tus palabras de que Jesús existió, pero no con la Biblia, porque claro, la Biblia está claro, pero así, sin la Biblia. Claro, y él es un estudioso de la historia, y le dijo, mira, si tú encuentras algún escritor de la historia, algún escritor de los tiempos de Jesús, antes o después, no hay ni uno que pueda negar la existencia de Jesús. De hecho, ellos lo afirman. Y todo lo que se encuentran, los escritos y todo, relatan que Jesús estuvo aquí, en medio de este mundo. No hay nadie que lo pueda negar. Jesús estuvo. Y esto es la base de todas las cosas. Jesús. Y yo me doy cuenta que los jóvenes lo ponen como ejemplo, pero a veces es verdad que un poquito mal enfocado, pero lo importante es que Jesús se haga famoso en medio de esta generación. Que sea un ejemplo. Y nuestro trabajo es dar a conocer quién es ese Jesús. Porque Jesús no solamente fue un ser humano, que Jesús era Dios. Porque también es verdad, y esto acontecerá, y es que cada vez vendrán más filosofías extrañas en medio de este mundo, y que muchas en parte tienen razón. Porque hay muchos que dicen, es que nosotros no solamente somos alma y cuerpo, también somos espíritu y vivimos en la eternidad. Y sí se dice esto, pero mal enfocado. Y hay muchos que lo confirman y hay teorías y hay científicos que dicen que sí, que es así. Y esto va cogiendo fuerza, pero debemos ir con cuidado porque hay cosas que suenan muy bien y tienen parte de verdad, pero la iglesia tiene que ir con cuidado a seguir y creer a según quién, porque lo único que nosotros debemos creer, que en parte tienen razón, es verdad, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, pero nuestra base, nuestro fundamento es Jesús. No nos salgamos de ahí. Es Jesús. Es verdad que la gente se admira de cómo hablaba Jesús, de cómo enseñaba. Uno decía, es que Jesús es perfecto porque lo que él predicaba se mantiene hasta el día de hoy. ¿Quién puede conseguir eso? Que tú predicas algo, lo predicas de una manera y esta manera, sin ser transgiversada, hasta hoy perdura. Y dice, esto es perfecto. ¿Quién puede conseguir esto? Pues Jesús lo logró. Él fue un gran comunicador. Claro, pero es que la palabra nos habla y es lo que nosotros,
escucha esto, vendrán filosofías raras, extrañas, que llamarán mucho la atención y wow, esto es verdad. Pero nosotros, iglesia, no nos movemos de Cristo Jesús. Nosotros seguimos a Jesús, es el camino. Por mucho que te digan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben por qué llamaba tanto la atención Jesús? Y perdura ahora, y yo sé que se hará famoso y cada vez más. Dice en Colosenses, nos habla claro, ya un día vamos a hablar de eso, porque en la iglesia también salían filosofías raras, porque ahí había de diferentes culturas, intentaron traer o eran fascinados por esas filosofías y como que lo querían introducir en la iglesia. Y decían que Jesús sí estuvo, pero Jesús fue un ángel que vino. Pero no te salgas de ahí, Jesús es Dios. Miren, dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. No inició Jesús cuando Él vino a la tierra. Él ya existía desde antes. Dice, Él existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Es decir, que todo se sostiene por Él. Todo es por Él. Amén. Por eso, ¿qué teoría hay? Es creer en Jesús. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Así de simple, no es dar vueltas. Esto es el Evangelio. Amén. Y esto es lo que tienen que entender esta generación. Amén. Bendito Rey. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. En estos domingos anteriores, semanas anteriores, estábamos compartiendo la carta de Pablo a Gálatas. Amén. Y quería continuar un poquito sobre ese tema tan importante que a veces también ese tema que a veces también la iglesia es como que no llegamos a entender. Y cuando digo que Jesús es el todo, es que Jesús es el todo. Y la iglesia de Cristo, su base y su fundamento tiene que ser Cristo. Amén. Bendito Dios. Pablo también tuvo mucho trabajo con eso, porque los judíos, claro, ellos estaban acostumbrados a tener que hacer mucho para poder agradar a Dios. Es decir, porque como hemos compartido, ¿no?, estos domingos atrás, hay dos pactos, y no me lo invento yo, es que lo dice la palabra. Amén. Hay dos pactos, que uno fue el pacto de la ley que hemos compartido y otro donde ahora nosotros vivimos es un pacto de gracia, que la palabra también lo llama un pacto de justificación por la fe. Claro, yo entiendo, los judíos ellos vivían con un pacto de la ley, es decir, había unos mandamientos y ellos tenían que cumplir estos mandamientos para ser justificados delante de Dios.
Pero Dios se dio cuenta que ese pacto no funcionó. Y no solamente no funcionó, es que la palabra misma nos dice lo siguiente. Lo compartimos también el domingo pasado, pero creo que ese tema es súper importante y lo tenemos que entender. Miren, yo voy a ir leyendo y compartiendo. Miren, en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente, porque claro, nosotros decimos, pues, ¿por qué se mandó la ley? ¿Por qué los judíos vivían bajo ese pacto de la ley? Y dice, su palabra dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, que durara hasta la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, yo saqué la siguiente conclusión, porque me lo dice la palabra. ¿Cuál fue el motivo de la ley? Porque en sí, la ley, dice la palabra que la ley es buena, es decir, los mandamientos de Dios son buenos. ¿Saben por qué? Porque es la moral de Dios. Es hacer las cosas bien, porque es la moral de Dios. Por lo tanto, ¿para qué sirvió la ley? La ley sirvió para mostrar nuestros defectos. Amén. Ya lo vimos en una representación el otro día con la pizarrita, y es que imagínense que ¿para qué es la ley? Que por eso a veces la iglesia está confundida y los judíos también estaban confundidos ahí. Pero bueno, también era el pacto que Dios había hecho con ellos, pero luego, claro, es como que a Pedro le costó mucho poder entender por qué Pablo predicaba eso. Es decir, que la ley de Dios, es decir, la moral de Dios, los mandamientos de Dios son para que nosotros veamos lo que está mal en nosotros. Pero no tiene poder, esto es el tema, que no tiene poder para transformarnos y cambiarnos. Porque al final, cuando nosotros vemos lo que está mal en nosotros, intentamos cambiar con todas nuestras fuerzas. Y eso no funciona. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué sirvió la ley? Claro, sí, para mostrar la moral de Dios. Para ver y reconocer que necesitamos un Salvador. Para ver y reconocer que nosotros sin Dios no podemos. Y el pacto de la ley era eso, era esfuerzo para conseguir alcanzar la bendición de Dios, pero pasaba algo. Y era que con ese esfuerzo y ver que no se podía, y luego que seguías una semana, un mes, 2 meses y luego volvías a caer, era como que entrabas en un estado de orgullo, en un estado de depresión, y no se podía alcanzar en realidad el propósito de Dios. Miren, no me lo invento, Miren, Gálatas, seguimos con Gálatas 4, 21 hacia adelante. Yo voy a usar una vez más la Nueva Traducción Viviente, porque ahí está bastante, ¿no? Como que con un lenguaje más actual y podemos entender. Miren, 4:21. Dice, díganme ustedes, presta atención como lo comparto. Dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley,
¿Saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, una de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Yo creo que este punto es muy importante. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Amén. Estas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Es que la palabra va más allá. ¿Quieres vivir conforme a la ley? ¿Quieres vivir con tu esfuerzo humano? No eres libre, eres esclavo. ¿Quieres vivir bajo el pacto de la gracia, el pacto de la justificación por fe? Eres libre. ¿Libre de hacer lo que quieras? No, ahora vamos a entender y ver. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y nuestra madre. Como Isaías dijo: alégrate, mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Amén. Cuando nosotros queremos vivir un poquito de aquí y un poquito de allá, no sirve. Lo dice la palabra de Dios. Dice: echa fuera a la mujer y al hijo de la esclava para que tú puedas recibir la bendición completa. Suena un poquito duro, pero ahora vamos a ver por qué es más simple de lo que nosotros pensamos. Resulta, bueno, aquí nos está hablando de Abraham, su historia y sus hijos. Resulta que Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: te bendeciré y de tu simiente saldrá el pueblo de Dios, una gran multitud, todas las naciones. Es decir, Dios le dio la promesa de que todos los hijos de Dios saldrían de esa simiente. Amén. Bendito Rey. Y aún la promesa de salvación. Es decir, que Jesús nacería aquí en la tierra a través de esa bendición y esa simiente. Resulta que Abraham y su mujer Sara, o Sara mejor dicho, era estéril y no podía tener hijos. Y ellos lo intentaban, pero no había manera de que pudieran tener hijos. Amén. Y a los dos, bueno, un poquito más, la iniciativa es de Sara. No digo que sea nada en especial, pero la inicia Sara. Y Abraham está de acuerdo. Y resulta que le dice: mira, tenemos una esclava. Así que mira, ¿por qué no te acuestas con ella?
ella no es estéril, y bueno, tienes un hijo con ella, pero claro, porque es mi esclava, el hijo me pertenece a mí. Y así nosotros cumplimos la promesa de Dios. Amén. ¿Qué pasa ahí? Ahí interfiere el ser humano. Por eso habla de el esfuerzo humano. Es decir, ellos querían conseguir la bendición y la promesa de Dios por esfuerzo humano. Es decir, vamos a darle una mano al Señor para que Él pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Y así lo hacen. Fíjate en un detalle. ¿Cómo podemos saber nosotros dónde pertenecemos? Si pertenecemos al pacto de la ley o si creemos y permanecemos al pacto de la justificación por fe y de la gracia. Miren, si creemos que recibimos la bendición con esfuerzo humano, estamos bajo el pacto de la ley. Es decir, si tú crees que tú puedes conseguir la bendición de Dios por tus esfuerzos y por cumplir la ley, no me lo invento yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú crees eso, estás bajo ese pacto. Estás bajo el pacto de la esclavitud. Amén. ¿Por qué? Porque se mete nuestra humanidad. Y esto es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos, ellos querían cumplir la ley a rajatabla, y si alguien no cumplía la ley, pues lo querían apedrear y lo querían matar. ¿Y saben qué se forma cuando nosotros pensamos así? Cuando nosotros creemos que el Evangelio es por el esfuerzo humano, cuando nosotros creemos que somos bendecidos y vamos a recibir la herencia, la bendición de Dios por nuestro esfuerzo humano, ¿saben qué se crea en nosotros? Orgullo. Y cuando viven así y nosotros vivimos así y pensamos que tenemos el derecho de poder condenar a los demás. ¿Por qué? Porque se forma ese orgullo en el ser humano. Y siempre nos vemos más superiores que los demás. Ah, mira este cómo ha pecado. Este se merece condenación. Mira este cómo ha pecado. Este no me llega ni aquí a mí. ¿Saben por qué? Porque en el ser humano es así y se forja esto en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando nosotros creemos que somos bendecidos por lo que hacemos, que somos bendecidos por cumplir los mandamientos de Dios. ¿Quién los cumple? Yo. Esto era lo que hacían los fariseos. Y la ley no tiene misericordia. La ley, o vives o mueres. No haces lo que dice la ley, pues eres apedreado y mueres. La ley no tiene misericordia. Es decir, cuando tú pasas un semáforo en rojo y la policía está ahí, ¿te va a perdonar? Sí, hombre. La ley dice, multa. Porque la ley es así. Y resulta que, miren, Abraham al principio era Abraham sin la H. Y esto es muy significativo. Abraham, antes de que se cumpliera, no antes de que Dios le diera la promesa, sino antes de que se le cumpliera, Abraham era sin H y resulta que significa el Padre es exaltado y enaltecido. Amén. Es decir, que el carácter, porque antes, hoy en día ya no, pero si nosotros vemos las Escrituras y leemos la Biblia, siempre cuando pasaba algo le ponían el nombre, o el nombre simbolizaba mucho el carácter de la persona. Y vemos que Abraham
Era así, porque, miran, otra historia que le aconteció. Dice que ellos pasaron por Egipto y se detuvieron ahí. Y Sara dice la palabra que Sara era muy hermosa. Era muy hermosa. Y Abraham le dijo a Sara, mira, ahora pasaremos por ahí, tú eres muy hermosa y yo sé que los egipcios cuando te vean van a querer llevarte a Faraón. Así que vamos a hacer una cosa, para que la promesa de Dios se cumpla. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Porque si saben que yo soy tu marido, me van a matar. Y vamos a decir que tú eres mi hermana. Y ella, vale, venga, lo haremos así. Y efectivamente, cuando los egipcios la vieron, dijeron, qué mujer más hermosa. Y la cogieron y la llevaron a Faraón. Y le dijo, no, es que Abraham dijo, esto es mi hermana. Y se la llevaron y dice que pasó una noche ahí. No sabemos lo que pasó, pero fíjense cómo obraba Abraham. En vez de tener esa confianza en Dios y decir, Señor, no es con mis fuerzas, tú vas a ayudarme. No, yo me quiero salvar. Ya veremos lo que pasa porque hay que cumplir la promesa de Dios. Esfuerzo humano. Amén. Voy a darle una mano al Señor porque el Señor me necesita. Y ¿saben qué? Cuando pasó Sara la noche ahí en la casa de Faraón, dice que Dios tuvo que mandar plagas a Faraón. Y al día siguiente se dio cuenta de que no era su hermana, sino que era su esposa. Y manda a llamar a Abraham. Y le dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana si es tu esposa? Me lo hubieses dicho antes y yo hubiésemos evitado todo lo que hice. Y los dejó marchar. Es decir, que no lo mató. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Abraham. Pero vemos cómo obraba él. Luego, después de esto, es cuando viene que ellos hacen todo esto para poder cumplir la promesa de Dios y que Abraham se acuesta con Agar. Otra vez esfuerzo humano por conseguir la bendición de Dios. Es decir, Dios me necesita a mí para que yo sea bendecido. Amén. Bendito Dios. Por eso, significativo, Abraham, hombre o padre orgulloso. ¿Y esto qué es? Es fruto del esfuerzo humano, o podríamos decir, obras de la carne. ¿Os suena? Obras de la carne. Obramos con nuestro esfuerzo para poder conseguir la bendición de Dios. Esto era. Y fíjense porque la cosa va más allá. De esa obra de la carne, lo voy a llamar así, luego ustedes sacan conclusiones con la palabra de Dios. De esta obra de la carne resulta que nace Ismael, que es el hijo de Agar, el hijo de la ley. Y ustedes saben el fruto de Ismael a que llevó, el linaje de Ismael. ¿Saben quiénes son? Es el Islam. El Islam nace de Ismael. Yo tengo amigos que son marroquíes y a mí me gusta hablar con ellos. Y ellos también tienen como padre a Abraham. Pero ellos saben que son el linaje de Ismael. Y para ellos Ismael es el bendecido. Pero si nosotros vamos a la palabra, porque la palabra al final es la misma. Es decir, hasta Abraham es la misma. Ellos también creen en Adán y Eva. Ellos creen en Abraham. Pero ellos saben que su linaje es Ismael. Ismael, Islam.
¿Y de dónde nace el Islam? De las obras de la carne. ¿Y se han fijado que es Islam? Es hacer, hacer y hacer para poder tener salvación. Hacer, hacer y hacer para ser bendecidos. Es así. Amén. Normas y esfuerzos para obtener la bendición. Normas y esfuerzos para tener la bendición. Y resulta que hay un detalle importante ahí. Y es que, como he dicho, los musulmanes saben que son descendientes de Abraham, pero resulta que de Abraham sin H. ¿A qué parece una tontería? ¿Saben por qué? Porque Dios le dio una promesa a Abraham. Y miren, está en Génesis 17. Pero Ismael resulta que nace antes de esa promesa. Yo sé que es un poco lioso, pero todo cobra sentido. Miren, es decir, cuando Abraham, esto es el Génesis capítulo 17, hacia adelante dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendencias. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Amén. Es decir, de Abraham, de padre orgulloso, resulta que Dios lo cambia. Y fíjate que no es un cambio con esfuerzo. Es un milagro de Dios. ¿Cómo cambiamos nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Un cambio milagroso. Y pasa a ser de Abraham, pasa a ser Abraham, que significa padre de multitudes. Dios empieza la obra en Abraham en ese momento. Porque acostumbrado a Abraham, porque esto es significativo, nosotros también. ¿Quién eres tú? ¿Quién piensas que eres? En Cristo Jesús tienes una identidad y un nombre, y tú esto lo tienes que saber. Porque si no te vas a quedar en el hombre y en la mujer antigua que eras antes. No es que yo hice esto, yo hice aquello, y te quedas en lo de antes. Y Abraham, ¿por qué actuaba así? Abraham era un hombre así, orgulloso, enaltecido. Él no necesitaba a Dios para poder cumplir el propósito hasta que Dios se lo dice. Y dice, pero te voy a dar un nuevo nombre. Abraham, padre de multitudes. Y la perspectiva cambia. Porque es importante que tú sepas lo que eres en Cristo Jesús. Abraham, de estar acostumbrado a padre enaltecido, padre exaltado, a padre de multitudes. Tenía 99 años. Sara tenía unos 90. Humanamente era imposible tener hijos. Pero Dios empieza su plan. ¿Saben por qué? Porque él empieza a creerse quién es y la promesa empieza a rondar su mente y su corazón. Ya empieza a escuchar, padre de multitudes. Imagínate cuando lo llaman, Abraham,
ya no es Padre enaltecido, ahora es Padre de multitudes. Pero ya había tenido a Ismael. Por lo tanto, Ismael nació. Yo lo siento mucho, pero es que es así. Ismael nació con el padre orgulloso. Amén. Y además ahí está la diferencia entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne es que lo que yo quiero lograr con mis fuerzas y quiero conseguir la bendición con mis fuerzas. Y el fruto del Espíritu es el milagro que ocurre en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo, por medio del milagro de Dios en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios. Pero antes de todo esto, y eso también lo quiero compartir porque es importante, pasa algo maravilloso ahí. Si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 14, versículo 18, ahí sale un personaje increíble. Dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Amén. Porque Abraham había ido a la guerra y Dios le dio la victoria. Y resulta que se encuentra con un rey que sale de la nada. No hay más información. Melquisedec. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª de todos los bienes que había recuperado. Y dice que un sacerdote, es decir, es el primer sacerdote que sale en la Biblia. Porque los sacerdotes de después de Moisés, todos venían de Leví, es decir, toda la descendencia de Leví eran llamados sacerdotes. Ahí tiene un sentido, pero ¿de dónde salió Melquisedec? Un sacerdote en medio de la nada. Pero hay muchas cosas que llaman la atención. Dice, primero, Melquisedec. Si nosotros buscamos el significado de Melquisedec, resulta que es rey de justicia. Dice otra información, vamos analizando un poquito la poca información que tenemos. Dice, rey de Salem. Investigando, Salem es Jerusalén. Y resulta que Jerusalén es el lugar donde Jesús entregó su vida, es decir, donde se inició el nuevo pacto de la gracia, el pacto de la justificación por fe. Sacerdote, como hemos dicho antes, es el primer sacerdote en la Biblia y no está en el linaje de Leví. Es un sacerdote que salió de no sé dónde. Y pan y vino. ¿Por qué le entregó pan y vino? Qué mucha coincidencia. ¿Cuáles son los elementos del nuevo pacto? ¿Cuáles son los elementos del pacto de la gracia de Jesucristo, de nuestro Señor? La Santa Cena, pan y vino. Melquisedec, rey de justicia, justificados por fe.
de Salem, que ahora Jerusalén. Amén. Bendijo a Abraham. Se supone que en ese momento Abraham tenía que ser el que tenía el llamado, ¿no?, más grande. No, hay un sacerdote superior que lo bendice a él. Y luego algo significativo es que Abraham le da el 10% de lo que había recogido ahí en la guerra. Y esto, ¿saben qué? Se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que el pueblo de Dios tenía que ir a los sacerdotes que eran de la descendencia de Leví y entregar su 10%. Y esto confirmaba que eran los sacerdotes. Hoy en día no se hace, esto era en el Antiguo Pacto. Pero es que todo encaja en que Melquisedec representa a Jesús. Por eso no hay excusa de que Jesús no sea Dios. No hay excusa de que Jesús sea el Salvador de la humanidad. Yo sé que los musulmanes lo tienen como si fuera un profeta que estuvo en la tierra, pero no, Jesús está desde el principio hasta el fin. Lo dice la palabra de Dios. Jesús estuvo en la creación desde el principio hasta el fin. Amén. Bendito Dios. Y lo bendijo a Abraham. Si nosotros vamos ya voy terminando, En Hebreos 7 nos habla del tal Melquisedec. En Hebreos 7, miren, lo voy a leer un poco rápido. Dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió al encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de días de ese sacerdote. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Amén. Y yo quiero entender que ese Melquisedec representa a Jesús. Amén. ¿Qué nos da a entender eso? Y tiene mucho sentido. Es que cómo vino esa transformación de Abraham por la bendición de nuestro Señor amado. No por su esfuerzo humano, por la bendición. Gloria a Dios. Y termino ya. Miren, entonces, en el 17:15 hacia adelante, entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, que eso era su nombre, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Ahí también empieza el proceso en Sara. Sarai es como princesita,
digámoslo así, la princesita de su casa, Sara es la princesa de las naciones. Bueno, yo le agregué a las naciones, pero como princesita no es pequeño, ahora será Sara. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a entender y comprender que será madre de naciones, que ella también, que empiece a creer la promesa de Dios. Amén. Yo bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Le dijo, Dios se lo dijo a Abraham. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham, que ya tenía la promesa, Dios había hecho la obra en él, pero ¿qué pasa aún? Porque debemos entender también que nosotros vamos en proceso. Amén, por eso no te vengas abajo. Hay etiquetas que nos pusieron en su debido momento, que eso se estructuró en nuestra mente, en nuestro corazón, que aún seguimos batallando con el pecado. Pero debemos entender que tenemos la promesa. Debemos entender que si nosotros creemos, Dios nos llevará a cumplir su voluntad y su llamado. Pero que se manifestará, sí, aún se manifestarán cosas en nuestra vida. Pero no te vengas abajo, hermano. Sigue peleando la buena batalla. Sigue creyendo. Amén. Porque somos justificados por fe. Resulta que Dios le dice, mira, voy a cambiar el nombre a Sara y te voy a dar la bendición a través de Sara. Amén. Entonces Abraham contesta de esta manera. Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. Porque, a ver, también nos tenemos que poner en contexto. Abraham 99 años, Sara 90. Humanamente ya no se podía tener hijos ni descendencia. Claro, y Abraham dice, está bien, Señor, pero ¿cómo lo va a hacer Sara? Y se ríe un poquito incrédulo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham, razonando esto, le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Claro, él sacó conclusiones humanamente y dijo, es imposible, por lo tanto, bueno, esto se debe referir a Ismael. Y él dice esto, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. ¿Qué es lo que no entiendes? Sara, el que te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, el hijo de la bendición, de la descendencia, de los hijos de Dios por medio de Jesús. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Y resulta, fin de la historia, que Sara queda embarazada a los 90 años, 91, 92, no lo sé, y da a luz a Isaac. Amén. Y se cumple la promesa. ¿Por qué Pablo hace esa comparativa? Yo creo que ya ha quedado bastante claro, pero cuando nosotros buscamos la bendición con nuestro esfuerzo humano y buscamos ser justificados por nuestro esfuerzo humano, no podemos alcanzar la bendición total. De hecho, la palabra dice que no puede ir una cosa con la otra, o una cosa o la otra. O quieres ser justo por tus fuerzas y por poder lograr con tus fuerzas los mandatos de Dios, o crees que eres justo por la fe por medio de Cristo Jesús. Y tú me dirás, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el milagro, porque ahí está la solución, ahí está el punto.
que lo que hace Dios es un milagro constante. Porque Isaac era imposible que humanamente pudieran hacer. Es decir, ellos sí que se esforzaron para que se cumpliera, pero al final les dijo Dios, ¿ven que esto no sirve para nada? No sirve para nada. Déjame hacerlo yo, por medio de Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos de creer. Y esto es lo que nosotros debemos de predicar. Que Jesús es el todo. Jesús es Dios hecho hombre. Por eso estuvo con nosotros y pagó el precio. Jesús es el que sustenta todas las cosas. Amén. Y por medio de su Santo Espíritu, nosotros podemos llevar frutos en el Espíritu. No obras de la carne, no obras que yo hago con mis fuerzas. No, frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se hacen por medio de lo espiritual. Hay un cambio y una transformación en mi vida por creer en Cristo Jesús y dejar que el Señor obre. Y por ese cambio de mentalidad, tú ya no te llamas como viniste a la iglesia. Tú tienes una promesa. Tú tienes un llamado. En Apocalipsis lo dice. Y yo te daré un nuevo nombre. Yo te voy a dar un nuevo nombre. Ya no eres el de antes, ya no eres la de antes, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Empieza a pensar así, empieza a creerlo así, que vas a cumplir el propósito de Dios. Pero es que yo soy así, déjalo en las manos del Señor, deja que el Señor haga el milagro. Esto es la justificación por fe, es creer que yo soy justo por medio de Cristo Jesús. Y no le des más vueltas, no le demos más vueltas. Somos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. La ley nos informa de lo que Dios quiere o cómo Dios ve las cosas. O la moral de Dios. Y nos informa que nosotros nos tenemos que arrepentir, sí. Pero arrepentimiento es darme cuenta de algo que a lo mejor estaba mal y ahora pienso en que ya sé la solución, o antes estaba mal, pues tengo que hacer esto. Pero no nos dice de que nosotros tengamos que hacer. Darnos cuenta y permanecer en Cristo Jesús. Y el Señor va a hacer el milagro. Amén. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, en tu corazón y en todo tu ser. Gracias, Señor. Queremos darte toda la gloria, queremos darte toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, una vez más, porque sabemos, Señor amado, que todo lo que tenemos, Señor amado, todo lo que hemos logrado, todo lo que vamos a lograr, todo lo que tú, Señor amado, ya nos has dicho, establecido, Señor amado, ya todo, Señor amado, lo cumpliste para tu gloria y tu honra. Nosotros, Señor amado, creemos, Señor, que en ti somos nuevas criaturas, Señor. Nosotros, Señor, creemos que en ti todo lo podemos hacer, Señor. Todo lo que tú, Señor, nos mandas a hacer. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor amado, cada hermano, cada uno, Señor amado, que hoy nos han visitado, para que, Señor, tú te glorifiques, para que tu Santo Espíritu, Señor, obre, para que podamos cumplir, Señor, el llamado, Señor, por el cual, Señor, estamos aquí y por el cual hemos nacido. Gracias, Señor. Quiero glorificarte, honrarte, bendecirte y darte las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.